Muy buenas a todos y bienvenidos a Paleo Record, su podcast de noticias científicas donde analizamos los hallazgos más recientes acerca de la historia y la prehistoria de la Tierra y el ser humano. El día de hoy tenemos actores de Disney, embriones ancestrales y la desolación de la guerra. Comenzamos. Comenzamos este episodio con una noticia de Hollywood. Los que recuerdan la película Dinosaurio de Disney, que se estrenó en el año 2000, seguro recordarán a dos personajes muy pesados llamados Kron y Bruton. Estos dos lideraban la enorme manada hacia el sitio de anidación, pero contrario a lo que puedan pensar, no eran iguanodontes como nuestro protagonista. Kron y Bruton pertenecían oficialmente a la especie Mutaburrasaurus langdoni, y este es el dinosaurio con el que empezamos nuestro episodio. Anatomía craneal, paleoneurología, paleobiología y estratigrafía del ornitópodo gigante Mutaburrasaurus langdoni, del Cretácico medio de Australia. El siguiente artículo es de la autoría de Matthew Herne y colaboradores para la revista Peer J. Esta historia comienza en el año 1963, con un ganadero llamado Doug Langdon. Este hombre encontró los primeros restos de este dinosaurio cerca del pueblo de Mutaburra, en Queensland, Australia. Este animal se caracteriza por tener la región del morro muy abultada, la cual toma el nombre de bula nasal. Fuera de esta característica, el problema con este dinosaurio estaba en que no se tenía una descripción profunda de su cráneo, a pesar de estar decentemente completo. Y el cráneo es una estructura muy importante que sirve para determinar inclusive las relaciones de parentesco entre especies de vertebrados. Es por eso que luego de un trabajo de campo reciente en donde se encontró nuevo material craniodental, se realizó una revisión exhaustiva de la osteología craneal de este dinosaurio, utilizando tomografía computarizada para la producción de un endocast. También se dató por primera vez la localidad donde el primer espécimen fue encontrado. Los resultados fueron los siguientes. Resulta que la famosa bula nasal estaba compuesta por un par de huesos nunca antes vistos en ningún otro vertebrado, los cuales fueron bautizados como prenasales. En esta nariz tan compleja, el aire no fluía de forma unidireccional. El aire entraba, daba una vuelta similar a la de una montaña rusa en esta bula nasal y recién ahí pasaba a los pulmones. ¿Para qué querría un dinosaurio desarrollar un sistema tan complejo? Pues este sistema le permitía analizar los olores que traía el aire de una forma más precisa, dándole así un superolfato. Los datos del endocast indican que efectivamente su cerebro poseía una enorme región para procesar la información olfatoria. Recordemos que un endocast es un molde del cerebro de un animal que se produce ya sea de forma natural cuando entra sedimento y se endurece dentro del cráneo o de forma artificial utilizando tomografía computarizada. El endocast también revela que este animal escuchaba en frecuencias muy bajas, es decir, sonidos muy graves y profundos. Esto puede indicar que también vocalizaba en frecuencias bajas de sonido, una característica que utilizan los elefantes modernos para comunicarse a través de largas distancias. Y hablando de elefantes, es muy probable que este animal haya logrado rivalizar en tamaño con nuestros queridos paquidermos, pues se le estima un peso de más o menos 7.916 kilogramos, muy cercano a las 8 toneladas del elefante africano actual y también a las 8 toneladas del T-Rex más grande que se haya encontrado. A pesar de esta ventaja de tamaño, se ha determinado que Mutaburrasaurus tenía una visión panorámica de 360 grados, muy probablemente para detectar el peligro, lo cual me deja pensando, ¿qué clase de peligro podría preocupar a un animal de casi 8 toneladas? Aparte, poseía dientes delanteros en un hocico muy estrecho que muy probablemente le permitieron especializarse en consumir alimentos especialmente fibrosos, tales como la corteza de árboles, semillas, conos, nueces y vainas de plantas tales como las araucarias, cícadas, podocarpos y demás plantas de la Australia prehistórica. ¿Y cómo era esta Australia prehistórica?
Hace entre 104 y 102 millones de años, durante el Cretácico temprano, la famosa tierra de los koalas y canguros estaba cubierta en gran parte por un mar interior conocido como el mar de Eromanga. El Mutaburrasaurus vivió en las costas que rodeaban este enorme mar. Por ese mismo motivo, su consumo de sal era excesivo, y se hipotetiza que también contó con una glándula de excreción de sal en esa famosa nariz. No sé ustedes, pero de todos los cambios de look que he visto en actores de Disney, este es mi favorito. ¿Alguna vez se han preguntado qué dirán los humanos del futuro acerca de nosotros en base a la basura que dejamos? El siguiente estudio habla de un tema que va por esa línea. Isla de conchillas frente a Kulasawani, en la isla Vanua Levu, en Fiji. ¿Desorden o basural? Patrick Nunn y colaboradores presentaron este estudio en la revista Geoarchaeology. Esta historia comienza en enero del 2017 durante un muestreo de reconocimiento geoarqueológico a lo largo de la costa de Vanua Levu, la segunda isla más grande del archipiélago de Fiji. Dos de los autores de este paper encontraron frente a la costa de un lugar llamado Kalasawani un promontorio de 3.000 metros cuadrados hecho en un 70 a 90% de restos de bivalvos comestibles en una matriz de arena y arcilla que llegaban a una profundidad de hasta medio metro. Se encontraba rodeado de un bosque de manglar. Recién en febrero y julio del 2024 fue que los investigadores lograron retornar al sitio para sacar muestras para radiocarbono y caracterizar los restos. Se encontró que todas las especies de esta enorme isla de conchillas eran bivalvos y gasterópodos, es decir, especies distintas de almejas y caracoles marinos, y todos eran comestibles. También se encontraron restos de cerámica simple tanto en la superficie como enterradas. Los datos de radiocarbono indican que este lugar comenzó a existir aproximadamente entre los años 420 y 1040 de nuestra era. Entonces, como diría Spider-Man, ¿cómo llegó eso ahí? La primera hipótesis es que este lugar fue un vertedero de conchillas dejado por un grupo humano conocido hoy como Post-Lapita. Para entender este nombre necesitamos algo de contexto. La cultura Lapita fue el primer grupo humano del que tenemos registro que llegó a las islas del Pacífico mediante canoas. Dejaron una serie de restos de cerámica que hoy son reconocibles con el nombre de Lapita. Por lo tanto, los post-Lapita vendrían a ser el grupo de personas que aparecieron después de los viajes de los Lapita. Estos post-Lapita habrían vivido de un modo similar a sus predecesores, en estructuras y plataformas suspendidas sobre las aguas por medio de pilares de madera, aunque también existe la posibilidad que hubieran habitado la costa cercana. Este lugar en particular habría sido utilizado exclusivamente para procesar los moluscos capturados, lo cual explicaría también la ausencia de herramientas líticas y huesos de pescado. Vertederos similares ya se han reportado anteriormente, siendo uno de los casos citados el del reverendo Walter Lowry, quien describió un vertedero similar en su libro de 1850, Friendly and Fiji Islands. Otra posibilidad mencionada es la de que el vertedero pudo ser formado por un tsunami alrededor del año 760 de nuestra era, pero los propios investigadores no creen que sea el caso. Todo indica que, como suele decirse en arqueología, a veces la basura de uno es el tesoro de otro. Vamos a previar con un poco de contexto para la siguiente noticia. Los sinápsidos fueron el grupo de vertebrados que dio origen a los mamíferos actuales. De hecho, los mamíferos actuales podrían considerarse también como sinápsidos. Es por eso que existe un punto de corte que separa a los sinápsidos mamíferos de los sinápsidos no mamíferos. Estos sinápsidos no mamíferos se reproducían mediante huevos, como los famosos ornitorrincos. Sin embargo, debido a que los huevos de esa época todavía eran muy frágiles, no se tiene un buen registro fósil de huevos del Paleozoico tardío y del Mesozoico temprano. La cuenca Karoo, también conocida como Supergrupo Karoo, es una enorme cuenca sedimentaria, la más grande de Sudáfrica,
y preserva rocas que van desde el Carbonífero tardío hasta el Jurásico temprano. 120 millones de años preservados en roca. Una mina de oro para los paleontólogos, especialmente para los que estudian los orígenes de los sinápsidos y de los mamíferos. Sin embargo, a pesar de que esta cuenca es muy abundante en sinápsidos de esa época, de que se han encontrado sinápsidos recién nacidos, de que preserva un muy buen registro de huevos de otros animales y de que es un sitio que ha sido investigado desde hace casi 180 años, hasta el momento no se había encontrado evidencia sólida de un solo huevo de sinápsido, al punto de que se llegó a dudar en algún momento de si los sinápsidos en verdad ponían huevos. Es por eso que en este estudio de la revista PLOS ONE, Julien Benoit, Vincent Fernández y Jennifer Botta presentan el primer embrión de un sinápsido no mamífero del Triásico de Sudáfrica. Básicamente presentan la primera evidencia de un huevo de sinápsido 100% real, no fake. Se encontraron 3 esqueletos del sinápsido conocido como Lystrosaurus, uno de los animales más importantes del que van a oír hablar. Estos 3 esqueletos eran extremadamente pequeños. 2 de ellos eran esqueletos prácticamente completos y se encontraban en posición fetal. Se les hicieron tomografías, se tomaron medidas, se estimó su peso, densidad y su volumen. Los 3 fueron encontrados en rocas del supergrupo Karoo, específicamente en rocas de las formaciones Balfour y Katberg, que datan del Pérmico tardío y el Triásico temprano, hace entre 256 y 247 millones de años. Como dije previamente, estos esqueletos son del Lystrosaurus. Los Lystrosaurus fueron un género de animales herbívoros pequeños que apenas alcanzaban el metro de largo. Poseían un pico como las tortugas y solo 2 caninos en forma de colmillo a ambos lados del pico. A pesar de su apariencia tan poco imponente, este animal sobrevivió a la mayor extinción masiva de la historia de la Tierra, conocida como la Gran Mortandad, que eliminó al 96% de especies marinas y a 7 de cada 10 especies terrestres. Y no solo eso, durante el periodo inmediatamente posterior prosperaron al punto de convertirse en la fauna dominante del sur de Pangea. Este descubrimiento no solo nos permite conocer la biología reproductiva de uno de los animales más exitosos de la Tierra, sino que también nos permite conocer un poco más acerca de las estrategias que les permitieron sobrevivir y volverse los reyes en un mundo postapocalíptico. La siguiente noticia nos lleva por tercera semana consecutiva a los Estados Unidos de América, a una de sus maravillas naturales más fascinantes. El difunto John Hee y colaboradores redactaron para la revista Science el artículo titulado La llegada del río Colorado a la cuenca Vidajooki durante el Mioceno tardío soporta el origen por desbordamiento del Gran Cañón. Comencemos por un poco de contexto. El río Colorado es un cuerpo de agua que fluye desde su origen en las montañas rocosas en el suroeste de Estados Unidos a lo largo de 2.324 kilómetros y 7 estados hasta desembocar en el Golfo de California. Este río lleva existiendo desde hace 11 millones de años. Sin embargo, el famoso Gran Cañón que hoy atraviesa no tiene más de 5.6 millones de años. Es por eso que los investigadores se hicieron una pregunta. ¿Por dónde pasaba el río Colorado durante los 5 millones de años previos a la existencia del Gran Cañón? Parte de la respuesta fue encontrada en unas rocas de hace entre 16 y 6 millones de años conocidas como Formación Vidajooki al este del Gran Cañón. Se utilizaron datos de zircones encontrados en estas rocas, así como datos de isótopos de estroncio, datos de cenizas volcánicas encontradas entre las rocas y hasta información de fósiles de peces que antes vivieron allí. Utilizando todo este cúmulo de datos, se logró reconstruir la historia de origen del Gran Cañón. Hace 11 millones de años, el río Colorado estaba dividido en una serie de ríos pequeños que no se conectaban y que desembocaban en diferentes cuencas a lo largo del sudoeste de Estados Unidos.
Hace 6.6 millones de años, en el noroeste, la corteza terrestre comienza a hincharse debido a la presencia de una enorme burbuja de magma subterránea que terminaría dando origen al famoso supervolcán Yellowstone. Al inclinar el terreno, toda el agua de estos ríos antiguos comenzó a fluir hacia el sur y se comenzó a integrar en un enorme río, el cual desembocó en la cuenca Vidajooki. Con el tiempo, el agua de esta cuenca comenzó a desbordarse y a tallar el Gran Cañón de Colorado. Hace 5.2 millones de años, el río Colorado llega al lago Mead, que es la puerta de salida del Gran Cañón. Y, finalmente, hace entre 4.8 y 4.6 millones de años, fue que el río Colorado llegó a su desembocadura final en el recién abierto Golfo de California. Esta última noticia lleva unos cuantos días circulando y se basa en un artículo de Aaron Sandel y colaboradores para la revista Science titulada Conflicto letal tras la escisión de un grupo de chimpancés salvajes. Entremos un poco en contexto. Los chimpancés son una especie de grandes simios, genéticamente la más cercana al género humano. Sin embargo, estos parientes cercanos viven de una forma muy diferente a nosotros. Sus grupos se componen de un macho dominante, varios machos emparentados que permanecen en el grupo durante toda su vida y múltiples hembras que se mueven entre grupos de forma continua en busca de parejas. En los 70, la famosa primatóloga Jane Goodall reportó que un grupo de chimpancés en el Parque Nacional Gombe de Tanzania se separó en dos grupos, pero que a lo largo de los 4 años que siguieron a esta separación, los 6 machos y una de las hembras que pertenecían al nuevo grupo fueron eliminados por el grupo original en una serie de ataques aparentemente planeados y coordinados. Durante décadas, este evento fue considerado como una anomalía, especialmente porque los datos genéticos indican que las separaciones permanentes entre grupos de chimpancés son eventos muy raros que ocurren una vez cada 500 años. Este estudio toma datos de los últimos 30 años de un grupo de chimpancés silvestres que viven en el Parque Nacional Kibale, en Ngogo, Uganda. Y con estos datos reconstruyen una historia que les sonará muy familiar. Entre los años 1995 y 2015, el grupo de chimpancés de Ngogo formaba un enorme grupo. En ese grupo se formaban alianzas, coaliciones y subgrupos, que dependían principalmente de cómo los individuos se desplazaban por el terreno. Estos subgrupos servían para cazar o patrullar el territorio. Uno de estos subgrupos, compuesto por 3 machos adultos, finalmente se separó de los demás el 25 de junio del 2015, formando el nuevo grupo occidental. Los investigadores reportan que estos chimpancés simplemente salieron corriendo del grupo y fueron perseguidos por los del grupo central, que es el grupo original. Posterior a esta escisión, se dio un periodo de mutuo evitamiento nunca antes visto en esta especie. En 2017 se produjo el primer patrullaje coordinado desde el grupo central hacia el nuevo grupo occidental, que culminó en un encuentro agresivo. Ese mismo año, el grupo occidental atacó a un alfa del grupo central y lo hirió de gravedad. Desde el 2018 se considera que la separación fue permanente y es desde este momento en que el grupo occidental comienza a eliminar a través de una serie de ataques colectivos a varios miembros del grupo central en su propio territorio. En el 2021, la agresión se extendió hacia los infantes, con un total de 14 víctimas del grupo central y 3 víctimas no confirmadas del grupo occidental. Entre 2021 y 2024, el grupo central perdió a 14 miembros, entre adolescentes y adultos. Cabe resaltar que, en la mayoría de los casos, los cuerpos nunca fueron recuperados. Esta tasa de ataques y víctimas mortales superan con creces a cualquier tipo de agresión registrada entre chimpancés de distintos grupos y entre sociedades humanas de pequeña escala. Las causas de este evento tan particular varían desde deterioros en las relaciones sociales debido al fallecimiento de 6 adultos en 2014, un cambio de alfa durante el 2015 y una epidemia respiratoria que se llevó a 25 miembros del grupo en 2017. Los autores nos dejan una reflexión inquietante para cerrar.
A menudo pensamos que para ir a la guerra necesitamos ideologías, banderas o fronteras políticas, pero los chimpancés de Ngogo nos demuestran que basta con que se rompa el tejido de las relaciones interpersonales para que la violencia más extrema se desate. Hasta aquí la ronda de noticias de esta semana. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. Ya saben que eso permite que el podcast siga creciendo. Conmigo será hasta la próxima edición de Paleo Record. Hasta el próximo martes.